Elipsis es una propuesta lúdica, divertida y diferente para ver el séptimo arte. Elipsis con Iván Camarillo y Roberto Ortiz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Iván Camarillo desde casa en estas cápsulas que estamos haciendo para Elipsis a través de Dejes Radio. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven. Y bueno, pues a propósito del centenario del escritor y poeta Charles Bukowski el pasado domingo, pues bueno, no podíamos pasar desapercibido a este gran autor que pues a muchos nos inició en lo personal a la lectura y a unas historias bastante sórdidas, violentas, pútridas, que pues lo han reconocido como uno de los últimos poetas malditos norteamericanos. Y bueno, pues para este tema pues está mi querido Franz Weiss. ¿Cómo estás, mi querido Franz? Muy bien, muchas gracias, Iván. Buenas noches. Gracias por la invitación y por estas tertulias maravillosas, amigo. Exactamente, perfecto. Mi querido Gabino Hernández, ¿cómo estás, Máster? Bien, muchas gracias por invitarme. Y pues aquí en la tertulia Buco, que se oye raro, pero es verdad. Exactamente. Y mi querido primazo Ángel Camarillo, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes hablando de este gran personaje. Pues un personaje muy complejo, mi querido Franz. ¿Cuál es el valor de la obra de Charles Bukowski? Yo creo, muchas gracias, y igual saludo a Gabino, que tengo el placer de conocer en persona, y al buen Ángel también, y es un placer, aunque sea con Susana a distancia, platicar sobre un autor tan interesante. Yo creo que el valor es la honestidad de un siglo complicado, ¿no? Un autor que habla a través de su propia voz, en su propio infierno y en su propio mundo, en su país adoptivo, porque finalmente Bukowski era alemán y americano, creció en Estados Unidos, pero nació en Alemania, lo que yo sé, y finalmente representa la cultura, la contracultura que aún no existía como tal, ¿no? En el siglo pasado, pero representa esta minoría de gente que vive con desgana en lugares sórdidos, con trabajos de poco dinero, moviéndose constantemente, un hombre violento, ¿no? Un borracho fracasado y contrastando con un literato honesto, frontal, franco, ¿no? A mí me parece que Bukowski representa al hombre decadente del siglo pasado, evidentemente, y a todas este valor que tiene aquello que no queremos ver. Me parece que la importancia de Bukowski él representa este sector de la sociedad no solo americana, porque finalmente su obra se ha convertido en algo universal, sino toda esta sociedad del siglo pasado que tenía este desgano, este tipo de filantropía. Era misógino, odiaba a las mujeres, pero también era dependiente de las mujeres, el buen Bukowski, ¿no? Su vida sórdida de golpes en los bares, de noches con prostitutas y mujeres que nadie quería abrazar. O sea, se atrevió a hablar de su mundo desde su alter ego, que era una construcción egocéntrica, evidentemente, de un alcohólico megalómano como el buen Bukowski, egocéntrica de sí mismo, pero finalmente creo que el valor de la obra de Bukowski, más que ser un poeta pretencioso o como los malditos del siglo antepasado, creo que era un hombre franco, que sabía qué quería de la vida y que no le importó tomar lo que quería y que pone un ejemplo, a pesar de romper paradigmas. Me parece que una vida de un borracho tan nefasto como él es una vida honesta, ¿no? Es decir, él quería vivir entre estos sórdidos lugares, experimentar todo lo que experimentaba. Era un tipo que siempre tenía un alcohol en la mano y que evidentemente su cara era la de un monstruo abotagado, una especie de Neandertal de 1,90, ¿no? Que por ahí en una de sus anécdotas es que era golpeado de niño y su padre de pronto dejó de golpearlo cuando a los 16 Bukowski lo noqueó, ¿no? O sea, Sí. creo que fue la
la forma maravillosa de acabar con la violencia al pequeño Bukowski. Creo que el valor de... Sigmund Freud sonrió por ahí, ¿no? También. Entonces creo que la honestidad, a mí me parece que lo que hace grande a un escritor es la honestidad con la que se expresa, y me parece que Bukowski alcanza una gran gama de público en todo el mundo porque era franco al hablar, su letra es honesta. Exacto, sí, muy cierto, exactamente, yo también lo describiría como muy honesto. Oye, mi querido Gavino, y tú, pues, obviamente eres escritor, dramaturgo, es un poco también un personaje que yo creo que él mismo se hizo, ¿no? Porque, a ver, ¿realmente se puede escribir borracho? Hay mucha gente bueno, él mismo se jactaba de siempre estar bajo los efectos del alcohol, pero ¿realmente se puede escribir borracho? Sí, yo pienso que él creó un personaje, porque Ajá. cuando le preguntan a John Martin, que era su editor de toda la vida, a partir de que él lo rescata prácticamente de la inopia, él dice, yo nunca he visto borracho a Chomsky. Le decía a Hank, no, nunca lo he visto borracho. Hemos ido a las fiestas, sí bebe, y cuando bebe mucho, pero en mi experiencia jamás lo he visto borracho. Entonces, ¿qué tanto hay de mito de autor dentro de Bukowski? ¿Qué tanto hay de verdad? En otra entrevista que le hace a John Martin, él dice básicamente, pues tuvo que haber vivido para poder escribir como escribe. Es decir, que durante mucho tiempo, incluso en México, hasta los años 2010, 2005, si no tenías más de 45 años, no te publicaba una gran editorial. ¿Por qué? Porque partían de la idea de que no habías vivido. Entonces, sí fue un ebrio, sí pudo haber escrito borracho, pero él también dice, estoy borracho y al siguiente día corrijo todo lo que había escrito. Porque siempre él decía que reescribía todo. Y esa es una parte fundamental de cualquier escritor, reescribir. En el caso de Bukowski, pues al final de su vida rescata su última novela, que es Pulp, porque su hija le regaló una Macintosh y de pronto borró todo. Pero volvió a escribirla y la terminó. Pero eso nos pasaba a todos los que iniciamos con las computadoras. Tarde o temprano cometíamos el error de borrar lo que no debíamos borrar. Y no era tan fácil como ahora, que hay respaldos y hay todo, volver a recuperar la información. Si quieres una contestación clara sobre si puedes escribir borracho, sí puedes. Que lo escriban, que lo hagan bien es otro asunto. Bueno, claro, si tienes que tener el talento y las palabras adecuadas para, sobre todo en la poesía, ¿no, mi querido Ángel? ¿Tú crees que, por ejemplo, ahorita en la actualidad podría surgir, ahorita con estas cuestiones del Me Too y esta misoginia que Franz hablaba, podría existir y ser exitoso un personaje como Bukowski en la actualidad? Uy, creo que es una pregunta muy interesante. De primera instancia diría que no, aunque tendría mis dudas, ¿no? Al final esos personajes en que van en contracultura siempre nos atraen, ¿no? Y yo creo que más que nada es la madurez que tengamos como sociedad de aceptarlos. Sí es cierto, si tú lees a Bukowski ahorita, cualquiera de nosotros nos parecería totalmente incorrectas muchas de sus ideas, de sus frases, de sus postulados, cómo trata a las mujeres en sus obras, cómo las describe, literalmente de chicas fáciles, no las baja, ¿no? Y su convivencia con la prostitución es evidente. Pero también creo que encarnaría mucho del sentimiento que tenemos, y sobre todo en este tiempo de caos, de pandemia, de encierro, creo que a muchos lectores les caería muy bien esa amargura con la que vive,
él nace con el movimiento beat, ¿no? Lo describe perfectamente. De joven anda de aquí para allá en trabajos de medio pelo, más que viviendo, sobreviviendo. Y mucha gente está pasando por eso ahorita, ¿no? Él es prácticamente, se autoexilia en su casa. Él está en el hipódromo, en el bar o en su casa. No es una gente que gusta mucho de viajar o de moverse. Entonces, en ese sentido, yo creo que mucha gente lo vería con cierta empatía, ¿no? Entender, como decían aquí los compañeros, si bien es cierto que es un personaje, probablemente ese Bukowski que conocemos, borracho todo el día y decepcionado de la vida, si bien pudiera ser un personaje que se pulió y se magnificó para los medios, yo creo que lo decía bien Franz, era muy honesto. O sea, realmente sí estamos viendo a un Bukowski de carne y hueso. Si bien no estaba ahogado, bueno, también habría que entender que hay muchas personas que toleran mucho más el alcohol que otros. Y podría estar Claro. en esa especie de aletargamiento, en esa eterna medio borrachera, ¿no? Como las que uno puede agarrar en unas vacaciones en la playa. Que siempre No es cierto, eso no es cierto. O en una pandemia brutal como la que estamos Cualquiera. viviendo también, ¿no? Sí, ¿no? Hablando de cualquiera. Suele ser más común el tequila de buró en estos días, ¿no? Entonces yo creo que... Claro, sí. Yo creo que en ese lado se explicaría que sí la gente, que jóvenes lo pudieran retomar, ¿no? Si tienen una mente abierta en el sentido de entender en qué época vivió, cómo vivió y de qué generación surge, ¿no? Inclusive, si lo pudiéramos hilar un poquito más, yo vería a Bukowski como una extensión de la náusea, ¿no? De Jean-Paul Sartre, de ¿cómo se llamaba el personaje? Antoine, ¿por qué? Porque muchas veces Bukowski describe esa náusea por existir, ese sinsentido de la vida que tiene. Exacto. Y en muchas ocasiones creo que describe muy bien el cómo es por ese sinsentido que le ve a la vida. Él realmente, inclusive ya famoso, inclusive ya cuando se empiezan a publicar sus libros, pues nunca fue ambicioso en el sentido de querer ganar más dinero. Él simplemente necesitaba lo necesario para su alcohol, sus gatos, sus compañías en turno. Exactamente, y el hipódromo, que era su gran pasión, ¿no? Sí, era su otro vicio. Su gran vicio, ¿no? Sí. Oye, mi querido Gavino, y además un escritor que, como muchos, el éxito les llega tarde, ¿no? Sí, es muy interesante esa parte porque él ya tiene prácticamente 50 años cuando comienza a declinar. Él mismo decía en alguna entrevista que le hacen, me parece que es en Born into This. Ajá, en el documental. El documental, me parece, es que dice: todo en mi vida llegó tarde. Sí. ¿Qué pasa con esto? Es entre comillas, porque retomando un poquito lo de las borracheras, nada más tantito, para poder escribir una novela necesitas ser metódico e insistente. Necesitas tener mucha disciplina y el alcohol no te lo permite. Entonces, supongo que si bebía no lo hacía de manera continua, sino esporádicamente, y tal vez se ponía unas farras terribles. Y en ese punto, y partiendo de ese punto, podemos entender que un escritor es para toda la vida. Es decir, él mismo decía, yo no me puedo llamar escritor, pero sí puedo escribir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te autopones el nombre de Marqués, pues bueno, te lo pones, pero eso no te hace Marqués. Es lo mismo con la escritura.
Para que tú seas un escritor tienes que demostrarte a ti mismo que puedes terminar una obra. Y es ahí donde está el problema. La disciplina te llega después de los 40 años. O sea, al 37, 38 empiezas a entender que tienes que disciplinarte, que la vida de la farra sí está toda madre, pero ya se va haciendo esporádica. Claro. Y entonces de pronto él, de estar ganando, como decía Ángel, $100 cada semana, o sea, 400 al mes, lo que le daba Martin para que se subsistiera, terminó pagándole 10,000 cada 2 semanas. O sea, $10,000, son $20,000 al mes. O sea, ahorita es un dineral. O sea, el hombre... Con la editorial Black Sparrow. Claro. Exactamente. O sea, Bukowski no gastaba, dicen que no ostentaba, pero aún así tenía su BMW. O sea, hay muchos mitos dentro de esto que tendríamos que ahondar un poco más en sus entrevistas y en sus biografías para poder entender la complejidad de un autor como él. Exacto. Si bien tienes 50 años y estás ganando un dineral, es porque detrás ya hubo todo un camino que recorriste. De hecho, toda una vida. Una vida. Entre el 40 y el 50 no escribe nada. No, de hecho, él mismo dice que 10 años se la pasó borracho. Y le siguen pagando. Completamente. Tanta era la apuesta de John Martin por él que le seguía pagando. O sea, sí, confiaba mucho en él. Confiaba en él. Y eso es porque él ya tenía la edad para ser un gran escritor. Es decir, que sí te vas puliendo con los años. De hecho, y las experiencias. Sí, de hecho, un maestro, como lo fue Jorge Cuesta, decía que existían los perfectamente olvidables. Es decir, que todo lo que escribiste antes, cuando lo ves, dices, ay, güey, ¿a poco yo escribí estas pendejadas? Mejor las guardo. Y entonces, como dices... Sí, dime. Oye, te iba a preguntar, mi querido Fran, ¿sigues ahí? Como que ya no lo veo. Sí. Y no aparece. Oye, sí, y tengo también la impresión, Ángel Gavino, que Bukowski conecta muy bien con los jóvenes. No sé si, digo, por lo menos yo en mi generación habíamos muchos amigos de mi misma edad que empezábamos a leer, el mismo Ángel, mucho antes, en la niñez, que empezamos con cómics y demás, pero ya más, un poco más grandes, digamos. Muchos amigos cercanos de la secundaria, prepa, empezaban a leer a Bukowski precisamente por dejo de excesos, de vivencias, de la calle. No sé si estén de acuerdo conmigo que podría conectar, sería un buen gancho para que un joven lector pueda empezar, no sé. Yo creo que sí, lo comentaba en la participación pasada, porque comulga en cómo pensamos todos los que en algún momento fuimos jóvenes, o más jóvenes de lo que estamos ahorita, ¿no? Porque es el típico antisistema, no me gustan las reglas, vivo mi vida como quiera, te digo, pues, todo es el ejemplo perfecto de esa generación beat que es de sus años, ¿no? Ay, se me fue ahorita el de Uncle Bill, tú lo sabes bien, la biografía de Uncle Bill, la novela gráfica, ¿de quién es? Ah, sí, de Beth. De William Burroughs, sí. Ajá. Sí. Entonces, todo ese tipo de lecturas, pues, atrae a los jóvenes, ¿no? Igual que Bukowski, pues, por eso mucha gente también empieza a leer a Camus, ¿no? Y sobre todo porque en esa etapa de la vida es cuando más estamos con esa pregunta por eso también ejemplificaba lo de la náusea, ¿y qué pasa con mi existencia, no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí?
¿hacia dónde voy a ir? ¿Tengo futuro? ¿No tengo futuro? Y todos los jóvenes, o la mayoría de las jóvenes, pasamos por esa etapa, ¿no? Más o menos, ¿no? Habrá quienes lo recorramos hasta los 40 y sigamos sin saber qué estamos haciendo aquí, ¿no? Pero vaya, en ese sentido le da un sinsentido, le da un sentido al sinsentido de la juventud, ¿no? Saberse entender o saber que hay alguien empático con lo que uno siente y que le gusta la fiesta y que me gustan los excesos. Y también es una puerta para que los jóvenes vean que al final una vida de excesos tampoco es que te garantice el éxito. Sí. Él tiene éxito ya como bien decía Gavino, pues ya grande, ya empezando los 50. ¿Sí? Y mientras pudiéramos decir que sus novelas, que en su gran mayoría son autobiográficas, pero fue una... Ahora sería la pregunta, les voltearía la pregunta, ¿fue una vida desperdiciada? No lo sabemos, porque al final le dio para escribir lo que escribe y el señor sigue estando vigente. Claro, sí. Y además, pues es una figura importantísima, ¿no, Gavino? Sí, claro. Ahí tendríamos que definir qué es una vida desperdiciada, pero nos meteríamos en muchos rollos. Pero sí me gustaría hacerles una pregunta que se puede contestar, me gustaría contestarla a cada quien con una frase que es: ¿qué pensaría Bukowski del COVID? Pues que es un buen pretexto para emborracharse y crear, ¿no? Puede ser. Puede ser. Sí. Ángel, ¿qué te parece? Estoy tratando de parafrasearlo porque lo pensé muy como él lo diría y tengo que cuidar el vocabulario. Sí. Exactamente. Yo creo, bueno, escuchando, releyéndolo y viendo, diría que se jodan, ¿no? Que se joda todo el mundo. Porque él tenía como esta filosofía muy clara de decir, aunque era muy amable, porque cuentan que era muy amable con toda la gente, salvo con Arnold Schwarzenegger, al que le echó la bronca. Y a Mickey Mouse también lo detestaba, no podía con la figura de Mickey Mouse. De Mickey Mouse, por supuesto. El proceso del control, porque de eso se trata Born into This, porque te está diciendo, nací aquí, en este país, en este lugar, aquí estoy. Y está jodido, decía. Esa era más o menos su filosofía, o sea, pero volvemos a lo mismo. Si el Old World Life o el sueño americano te llega después de los 45, 50 años, él de todas maneras lo tuvo. Claro. Y no es el único escritor al que le ha pasado. Y tampoco era el único escritor borracho. Hay una pléyade de escritores ebrios, mujeres y hombres. Entonces, claro. No es particular de los hombres. Pero en el caso de Bukowski, su prosa, su habilidad para hacerte cómplice de lo que está contando. Se vuelve algo sustancial, algo de sustancia. Yo creo que nos gusta la sustancia que hay. A mí me gusta mucho un cuento que se llama Animales hasta en la sopa. Me encanta ese cuento, porque además termina con una bomba de hidrógeno, ¿no? Es decir, el mundo se va a acabar. Sí, oigan, ¿cuál? Nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Creo que perdimos por ahí al buen Franz, pero pues les agradezco, Gavino, Ángel, esta participación. Nos escuchamos y nos vemos próximamente aquí en Elipsis. Les agradezco mucho y a todos los amigos, pues lean a Bukowski, aquí una probadita de algunos libros, una de las más ardientes, La senda del perdedor, Cartero, Mujeres, muchos están en Editorial Anagrama, la mayoría, y pues muchas gracias, Gavino, muchas gracias, mi querido Ángel. Hacer una recomendación aparte de las que hiciste. Claro, sí, velozmente. La reedición de uno de sus diarios, el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, que describe, es su diario,
Ujú, Ahí exactamente. se podrán dar mucha cuenta de quién es Bukowski y cómo narra. Exacto, y también de Peleando a la Contra, que es una recopilación de poemas y extractos de todas sus novelas. También Editorial Anagrama, Peleando a la Contra, para quienes quieran empezar a leer a Bukowski. Gracias, mi querido Gabino. 2 películas, Barfly y Factotum. Y Factotum, sí. Y Ordinaria Locura, de Marco Ferreri. Claro. Por ahí, también. Muchas gracias. Seguimos en sintonía. Síganse quedando en casa y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Abrazo a todos. Hasta luego, Ángel. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por volver a viajar, por los amigos, por salir de fiesta, por regresar a clases y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.